E confiados, ó Deus, em que Tu eres um Deus que cumpre com Tu palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor nos perdone uma vez mais e que nos dê a graça de seguir lutando e vencendo as tentações e o pecado. E a la vez que lutamos e ao mesmo tempo que lutamos contra o pecado, que Tu Espírito, por meio de Tu palavra, nos ajude a crescer em santidade de vida, para que vivamos de maneira que agrade ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bueno, agora eu passo a palavra a hermano César, que vai a predicar e compartilhar a palavra do Senhor com nós. Mira, Anitta. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente, para mí es un privilegio, un honor poder estar frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy se me ha asignado un título que dice así: una nueva vida en los postreros tiempos. Es precisamente de este tema, del tipo de vida que debemos nosotros vivir, con el que vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Les invito, hermanos, nuevamente a orar y a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine en este tiempo de reflexión de su palabra. Señor Dios nuestro, te damos gracias por permitir reunirnos como cuerpo tuyo en este día santo. Abre nuestros corazones a tu palabra, reconociendo nosotros que necesitamos tu guía para vivir en santidad en medio de un mundo que no te conoce. Padre, ayúdanos a dejar atrás todo lo que no te agrada, a vivir con propósito, con amor y en servicio a ti, y a esperar con esperanza el cumplimiento de tus promesas. Que tu Santo Espíritu nos hable hoy, que nos transforme y nos capacite para glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como les dije, hermanos, en esta mañana el tema a desarrollar, que es parte de la serie que ha venido compartiendo con nosotros el pastor Pablo con respecto a la primera epístola de Pedro, en donde vemos que el contexto general de esta carta es a los cristianos de la dispersión y que estaban habiendo sido dispersos por persecución, tuvieron que seguir afrontando y aplicando, desarrollando la vida cristiana, muy a pesar de las cosas que estaban confrontando. Lo mismo es para nosotros hoy en día, si es que de esta lectura y de esta predicación en esta mañana queremos hacer aplicación.
Tenemos circunstancias que nos persiguen, nos oprimen, pero estamos nosotros llamados a vivir una vida nueva, diferente a la que los demás, a los que no lo conocen a Él, están viviendo. Entonces nos vamos a estar enfocando, hermanos, en vivir conforme a la voluntad de Dios en tiempos difíciles, en tiempos como estos, dejando atrás la vida pasada y enfocarnos en vivir sirviendo, aun a pesar de las circunstancias, con amor y con nuestros dones espirituales. Conforme pues a la voluntad de Dios, en vista de que el fin de todas las cosas se acerca. Enfocarnos también en la práctica del amor ferviente, la hospitalidad y el uso de los dones para la gloria de Dios. Este mensaje en esta mañana va a estar dividido en dos partes. La primera parte, hermanos, lleva por título El sufrimiento purifica al santo. Y estos van a estar basándose en los versículos del 1 al 6. Y la segunda parte, que lleva por título El sufrimiento unifica a la iglesia, en los versículos restantes, en los versículos del 7 al 11. Pero antes leamos el texto completo, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y dice así: buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como bien comenté con ustedes al inicio, este sermón, esta predicación en la mañana de hoy, está dividido en dos partes. Y la primera es: el sufrimiento purifica al santo. Recordemos, hermanos, que el contexto de la primera epístola de Pedro, al igual que la segunda, pero en esta primera epístola se habla de los hermanos que estaban dispersos. Pedro les escribe a ellos, y en el capítulo 1 vemos los lugares a los cuales ellos habían sido desterrados. En ese sufrimiento que están llevando, en estos primeros 6 versículos, hermanos,
se nos habla de un sufrimiento, de un padecimiento que nos debe purificar. Más que llevarnos a quejas o a lamentos, debemos nosotros los cristianos tener un pensamiento como al estilo de los estoicos, soportándolo porque nos está purificando en el Señor. Y nuevamente leo, hermanos, estos 6 primeros versos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este sufrimiento que purifica al santo nos identifica con Cristo. Y esto lo vemos en el verso 1. El verso 1 dice, puesto que Cristo, primeramente es mencionado Cristo, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El apóstol utiliza primero este dicho, esta expresión. Como Cristo ha padecido en la carne, ustedes, es decir, de una vez el enlace, ustedes también, pero también armaos del mismo pensamiento. Él sufrió por nosotros para poder salvarnos del pecado. Cuando nosotros sufrimos por Él y con Él, aprendemos a detestar el pecado y a amarle más. Pedro les anima a tener el pensamiento de Cristo y a que se den cuenta de que su identificación con Cristo significa victoria sobre el pecado. Y esto de tener el mismo pensamiento de Cristo nos recuerda el texto de Filipenses que leímos. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como bien decía el pastor, cada una de las lecturas tiene nexo con lo que se va a predicar. Pedro nos anima a identificarnos con Cristo. ¿Cómo? Teniendo el mismo pensamiento. Así como Él sufrió, padeciendo por nosotros, en lugar de nosotros, en la carne, nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. A destacar tenemos, hermanos, esta expresión. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta expresión, que ha padecido, que es la que nos debe llevar a identificarnos, es una palabra griega que no usamos nosotros en nuestro idioma, en nuestro castellano, pero indica que se refiere a los sufrimientos de Cristo en su sacrificio expiatorio y vicario por el pecado, y no que nuestro padecimiento vaya a pagar el pecado. Esa no es la identificación a la que se está refiriendo, o que sea sustituto para recibir la culpa en nuestro lugar. El hecho que Cristo haya padecido de esta manera nos debe llevar, hermanos, a estar dispuestos a sufrir para terminar con las prácticas pecaminosas pasadas. Y creo, hermanos, que esto
de identificarnos con Cristo por esta relación que hay con el padecimiento que Él sufrió, es algo que a nosotros nos choca. Y lo digo de manera general, a mí y a todos los demás. Porque ninguno de nosotros quiere tener relación con padecimientos y sufrimientos. Todos queremos estar bien, todos queremos estar en paz. Hermano, yo soy docente, al igual aquí que el hermano José. Y yo tengo que hacer una oración todos los días antes de entrar al aula. Porque uno no sabe qué estrés se va a encontrar, uno no sabe con qué invención se va. Y créanme, hermano, yo quisiera librarme de ese sufrimiento diario, pero no me puedo librar. Yo tengo que entrar haciendo cuanta oración y súplica al Señor previa. Y sabiendo que después que entro a uno, tengo que entrar a otro. Y así sucesivamente hasta el final del día. Por lo tanto, este tipo de exhortación que nos hace este texto, hermanos, de identificarnos con Cristo a través de los padecimientos que Él tuvo por nosotros, debe dejarnos de causar choque y debe llevarnos a querer seguir el ejemplo del Señor. Y por eso es que en la segunda mitad de este mismo versículo se dice: vosotros también armaos. Se utiliza este verbo, armarse. Y esto es una palabra griega también que tampoco usamos en nuestro idioma castellano, que es opiso, que se traduce literalmente armarse, pero que pudiese haberse traducido como equiparse. Ustedes, habiendo visto que Cristo padeció en la carne, entonces equípense del mismo pensamiento que hubo en Él. Nosotros aquí tenemos algunos utensilios como las mesas, el trípode, la silla, etcétera, que necesitan armarse, nos las traen por pieza, ¿verdad? Una cajeta, hay que leer muchas veces unas indicaciones que ni se entienden, y uno a tientas prácticamente tiene que armar eso. Bueno, el apóstol Pedro nos está diciendo: utilicen todas las piezas necesarias de lo que han visto los padecimientos de Cristo para armar el pensamiento que Cristo tuvo en ese momento de padecimiento. Ármense, equípense con la misma mente de Cristo respecto a sus sufrimientos. Hermanos, una de las cosas que en este sufrimiento que nos purifica y que nos debe llevar a una vida nueva en estos postreros tiempos es precisamente identificarnos con Cristo en esto del padecimiento. No queremos padecer, pero en la misma epístola de Pedro dice: es necesario que atraveséis por diversas pruebas. Vamos a tener que pasar, sea como sea. Como tenía yo unos amigos de jóvenes que en un campamento cristiano el texto era el siguiente: buscar el reino de Dios y su justicia. Pero andaban con el relajito, todo el campamento con el relajito, y les tocó a ellos el último día de recitar ese texto y dar una explicación. Y recuerdo que ellos dijeron: buscad el reino de Dios y su justicia de todos modos. Hermanos, tenemos que padecer e identificarnos con Cristo de todos modos, aunque no queramos. También, hermanos, en esta identificación con Cristo, este texto nos recuerda que la vida es corta. Y en los versículos del 2 al 3 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En el mes de abril yo cumplí años y una persona me dijo: feliz cumpleaños, César, Dios te añadió
un año más de vida. Yo sí, pero también me está indicando que me queda menos. El tiempo que me queda, que no sé cuánto es, sé que es poco. Sé que es poco. Ese tiempo que me queda, hermano, yo creo que si yo soy sabio, tengo que vivirlo de una manera sensata. Bueno, este texto nos recuerda eso, que la vida es corta. Damos la vida por sentado hasta que tenemos que sufrir. Y entonces nuestros valores cambian. Qué necio es que el cristiano desperdicie el tiempo que resta corriendo con el mundo y pecando. Hay una manera mejor. Antes de vivir en la voluntad de hombres pecadores, debemos vivir en la voluntad de Dios. En estos dos versículos tenemos tres expresiones que podemos destacar. La primera es esta, el tiempo que resta. La segunda es no conforme a las concupiscencias de los hombres. Y la tercera es sino conforme a la voluntad de Dios. En cuanto a la primera expresión, el tiempo que resta, ahí tenemos dos palabras, hermanos. La primera es cronos, que significa lapso, tiempo, sea corto o largo. Y la otra palabra es epiloipos, que significa dejado, dejado de más, sobrante. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta expresión? Sí, el tiempo, ya sea corto o largo, pero que está por terminar. Estos que nos dice pues el apóstol Pedro acá, para no vivir el tiempo que resta, que no sabe cuánto es, no sabe si va a ser largo, no sabe si va a ser corto. Precisamente nos lo está recordando, pero de una manera ética nos está diciendo, mira, ese tiempito, vívelo bien. O ese tiempo largo, que para muchos puede ser largo, vívelo bien. La segunda expresión, este tiempo no debemos vivirlo conforme a las concupiscencias de los hombres. De manera resumida y clara, ¿qué nos dice esta expresión? No debe ser conforme a los deseos humanos o al pensamiento predominante del mundo. Hermanos, mire, a nosotros nos es fácil caer en los deseos predominantes del tiempo que nos toque vivir. Nos es fácil, porque somos miembros de una sociedad que está siempre presionando nuestros pensamientos. Lo que la palabra de Dios nos dice, que aún a pesar de eso, recordemos que la vida es corta, pero que no vivamos ese corto lapso conforme a lo que piensan los demás, a lo que piensa el grueso de la humanidad, sino más bien, como dice la tercera expresión que queremos destacar, conforme a la voluntad de Dios. Es decir, dedicando ese resto de vida a hacer lo que Dios quiere. Hay, por lo tanto, hermanos, una confrontación entre dos decisiones. Una sola meta, el tiempo corto de vida, pero a ese corto de vida se le puede vivir conforme a la concupiscencia de los hombres o conforme a la voluntad de Dios. Y más, viendo el ejemplo que en el versículo 1 nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si nos armamos, si nos equipamos del mismo pensamiento de Cristo, esta corta vida vamos a decidir vivirla conforme a la voluntad de Dios. El cristianismo, a diferencia de las religiones perniciosas que había en la época grecorromana, y también a diferencia de los clubes sociales,
exigía orden en sus celebraciones, en sus reuniones. Sin embargo, hermanos, vemos que en la época las cenas en las casas y también las reuniones en los clubes sociales de la época pagana continuaban hasta bien entrada la noche, con borracheras y con hombres, escuchen esto, y con hombres persiguiendo a las esclavas o a los muchachos. Les pregunto, hermanos, ¿esto se ve en la actualidad? Igualito como que si estuviésemos viviendo en la época del Imperio Romano. Ni más ni menos. Los tiempos cambian, pero la mente depravada del hombre sigue igual. Yo, hermanos, me pongo a pensar, ¿cómo yo me sentiría si estuviese en una fiesta así? Donde después de entrar la noche, cuando la fiesta se pone buena, ver a los hombres persiguiendo a las esclavas, no sé, o a los muchachos, ay, no, eso me daría como mucha vergüenza. Tú sabes que aquí hay muchas plumas, me voy de aquí. Pero eso ocurre. Entonces, la exhortación también se lo está dando a nosotros, hermanos. Los festivales religiosos eran igualmente ocasiones para inmoralidad. Los clubes sociales, los cultos caseros y casi todos los aspectos de la vida greco-romana estaban impregnados con la veneración a falsos dioses y espíritus. Y aunque esta conducta no era inmoral desde la perspectiva de ellos, para los judíos y los cristianos sí era inmoral. Y con mucha razón consideraban esta conducta como típica de hombres paganos en su época, y especialmente durante los festivales. Hermanos, créanme que esto el apóstol Pedro se lo está diciendo a aquellos que fueron dispersos, porque a los lugares donde habían sido dispersos iban a encontrar estas mismas circunstancias. La dispersión, por lo que nosotros vemos, fue en el Asia Menor, en lo que hoy es la República de Turquía. Esto llegó a ser un tiempo el núcleo de la vida cultural, política y religiosa de el Imperio Romano. Y no solamente eso, vemos que ese sector geográfico era el que albergaba lo que en Apocalipsis vemos como las 7 iglesias. En ese lugar habían iglesias, posiblemente de personas que habían sido dispersas, iglesias que habían florecido, pero donde los hermanos que se congregaban estaban siendo expuestos a estas circunstancias que reñían con la santidad que debían tener y también les hacían perder la perspectiva de lo corto de la vida y de lo bien que tenían que vivir esa vida corta. Hermanos, nosotros quizás no estamos en circunstancias idolátricas como la de antaño, pero tenemos circunstancias que sutilmente nos están persiguiendo, nos están oprimiendo y nos están llevando a deslizarnos de la misma manera. De la misma manera. Y también este sufrimiento que purifica al santo nos enfoca en el juicio divino. Dicen los versículos del 4 al 6, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El cristiano vive de acuerdo al juicio de los hombres o por el juicio de Dios.
El mundo piensa que es extraño que ya no nos unamos a ellos en el pecado y hablan mal de nosotros. Miren, una vez a mí me llegaron a decir bobo. Ay, tú eres tremendo bobo. Hubo otras veces en que cedí a esas cosas y no me decían bobo, pero pequé. Entonces, es mejor, hermanos, que el mundo se extrañe de que nosotros no queramos participar con ellos y que nos llame bobo. Es mejor. Es mejor que no querer que nos llamen bobos a caer en la misma inmundicia que tenemos. Hermanos, aquellos que se extrañan de que no nos unamos en el pecado y hablan mal de nosotros, darán cuenta a Dios. El versículo 6 que tenemos acá pudiera parafrasearse de la siguiente manera: hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas con Dios en el espíritu con que fueron juzgados por el mundo, pero oyeron el evangelio antes de morir y creyeron. Sufrieron y murieron debido a su fe, pero están vivos con Dios. Es mejor sufrir por Cristo e ir a estar con Dios que seguir al mundo y estar perdido. No hay conexión, hermanos, en que nosotros queramos evitar la aflicción y querer entonces caer en el desenfreno, en el desenfreno mundano. Para los cristianos, hermanos, es importante armarnos de la misma actitud hacia el mundo, el pecado y el sufrimiento, sin una actitud espiritual. En lugar de purificarnos, nos amargará. Si nosotros queremos armarnos del mismo pensamiento de Cristo, tenemos que hacerlo en actitud espiritual. De manera voluntaria, física e intelectual, créame que vamos a fracasar. Veamos algunas expresiones, como la que vemos en el verso 4. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. No corráis con ellos. Es el griego suntreko, que se usa de manera metafórica como correr juntamente con. Correr una carrera de mal juntamente con otros. El verso 4 dice: a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos, que no corramos en el mal. Bueno, si vamos a correr, que sea que corramos en la carrera que el Señor nos ha llamado a correr. De esta misma expresión también tenemos la palabra desenfreno, que para nosotros, al leerla de manera superficial, significa tener freno, sin freno, desenfrenado. Pero esta palabra en griego habla de derramamiento. Es como que si al correr tras el mal y con los que hacen el mal, se está vaciando, derramando la vida, sin oportunidad a recuperar lo que se derramó. El texto lo que nos dice es que no corramos con los malos a hacer el mal, porque posiblemente no vamos a recuperarnos de eso. Y por último, el texto o la expresión dice: no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución.
Y esto nos habla de prodigalidad, de derrochamiento. Y es un verbo que habla de una vida disoluta. Y hermanos, la extrañeza que tienen los impuros, los paganos, los inconversos, como nosotros le queramos llamar, está bien fundada para ellos, porque para el mundo es normal que la vida se le vaya por el sumidero moral y que después venga lo que venga. Yo le puedo nada más hacer un comentario. Aquí en nuestro país se celebra el carnaval y tristemente hay una expresión que dice la única fiesta que el panameño toma en serio, que es algo como hasta descarado, ¿no? Mucha gente sabe que si va al carnaval a seguir el desenfreno del carnaval, no solamente si es mujer puede quedar embarazada, sino que puede traer cualquier tipo de infección, etcétera, y en el peor de los casos, morir celebrando el carnaval. Bueno, para el inconverso que nos rodea, es extraño que nosotros no sigamos el mismo desenfreno de ellos. Pero también tenemos en el verso 5 la expresión, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Darán cuenta, es decir, tendrán que enfrentarse con Dios, tendrán que rendirle cuenta. Esto es, hermanos, que esos tendrán que responder ante Dios por sus pecados. Como la vida se le fue y no hay recuperación, tendrán que rendir cuentas, que responder ante Dios por esa misma situación. También se dice al que está preparado para juzgar. Nosotros entendemos que el que está preparado para juzgar es el Señor. Pero este término en griego es una palabra que habla del que está dispuesto. Es decir, el que está señalado, aparejado para juzgar, para ser el juez. Y al final dice a los vivos y a los muertos. En un catecismo protestante se dice lo siguiente: y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que el que está preparado a juzgar a los vivos y a los muertos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son esos vivos y los muertos? La humanidad completa. Ahora, nosotros que también tendremos que comparecer ante el Señor, ¿tendremos el mismo juicio que aquellos que darán a cuenta a Dios por sus pecados? Sí, pero saldremos mejor librados, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice. Por esa razón, hermanos, es que en este primer punto se nos dice que este sufrimiento nos purifica o nos santifica. Porque si nosotros nos mantenemos siguiendo al Señor, confiando en que Él nos va a proteger, y que si aún perdemos la vida, Señor, al perder la vida vamos a estar por Él, y al comparecer delante de Él, Señor, hermanos, vamos a estar por siempre con Él. El sufrimiento cristiano no nos debe llevar a lamentarnos y a pedirle al Señor que nos los quite porque sí. Nos debe llevar, hermanos, a saber que todo esto nos está llevando al mejor derrotero, al mejor puerto, al mejor final que podemos tener todos, que es estar para siempre
con el Señor. Y por último, en el versículo 6 se nos dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Aunque algunos comentaristas se refieren a los muertos como las almas de los fallecidos, ellos, o sea, estos muertos, parecen ser cristianos juzgados y ejecutados por los tribunales terrenales, quienes sin embargo serán resucitados por el Espíritu y serán tomados como a un origen y librados de sus detractores. ¿Por qué morís como todos nosotros? Pueden decir los inconversos. Y esto puede ser el argumento de muchos que no creen. Seguramente vuestra gente muere igual que la nuestra. Ustedes están sufriendo exactamente el mismo juicio que nosotros. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro aquí? Aquellos que han muerto, los muertos del versículo 6, pueden ser juzgados en la carne según los hombres, sufriendo la muerte física, pero en razón de que les ha sido predicado el Evangelio mientras estaban vivos, cuando respondieron, ahora están viviendo en espíritu según Dios. Qué tremenda consuelo, qué tremendo consuelo nos da la Biblia. El versículo anterior decía que estos que se extrañan de que no corramos al mismo desenfreno que ellos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero a nosotros se nos dice que aún a pesar de que podamos sufrir algún tipo de padecimiento, sufrimiento o dolor, ese dolor llevado por el Evangelio del Señor nos va a hacer estar vivos en espíritu delante de Dios. Hermano, y en esta segunda parte que tenemos, que está en los versículos de 7 al 11, el sufrimiento, el mismo sufrimiento que nos santifica, es el sufrimiento que unifica a la iglesia. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro repite la exhortación: sed sobrios. Les recuerda que Cristo viene pronto y que en medio del sufrimiento los santos tienen responsabilidades el uno hacia el otro. Orar es una de ellas. Velad en oración, dice. Lo mismo que el ferviente amor. La palabra ferviente aquí significa extendido, es decir, que el amor sea extendido, que vaya más allá. Recuerdo yo, ahora que hablamos de la palabra extendido, una propaganda que tenía el machetazo hace años, en donde decía, el hombre crea el money meet y con el machetazo no hay quien compita, pero decía, era el único almacén que podía estirar el dólar, decía así. Tú podías ir con $1 y comprabas más que en otros establecimientos. Bueno, nuestro amor tiene que ser como el dólar que antes llegaba al machetazo, extendido, estirado. El amor cristiano nunca llega a romperse. Ya es demasiado malo cuando el mundo acusa a los santos
Así que estos no deben acusarse los unos a los otros. Por eso habla de sin murmuraciones, ¿verdad? El amor ayudará a cubrir los pecados de los santos. El amor no limpia el pecado, pero sí cubre el pecado, siempre que no ande por todas partes hablando de los pecados de otros. Pedro exhorta a estos cristianos tanto a abrir sus hogares como sus corazones. La hospitalidad cristiana es una bendición olvidada en la iglesia moderna y necesitamos restaurarla. Por último, los cristianos necesitan servir al Señor a pesar de la persecución, ministrando sus dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme también significa multicolor o variada. La gracia de Dios puede satisfacer cualquier necesidad o combinarse con cualquier color que pudiera venir a la vida. Dios nos da los dones y la fuerza para usarlo todo para su gloria. En el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esa palabra fin es el griego telos, que significa meta. La meta de todas las cosas se acerca. El fin del presente sistema no solo es el clímax, sino el propósito hacia el cual Dios ha estado y está obrando. Dios nos está llevando al fin último de todas las cosas, donde todo dará gloria y honra a Él. También se nos dice en este versículo 7 que debemos ser sobrios, que significa de mente sana o de mente alerta. El propósito del cristiano es mantenerse en contacto con Dios en medio de los temores e incertidumbre. Y hay una traducción que puede ser de ayuda, que dice, sean calmos, hombres de oración con control propio. Hermano, y yo le quiero dar un ejemplo. Yo recuerdo una vez que me tocó combatir. Yo antes practicaba más activamente el karate. Lo hago ahora de manera muy personal y muy esporádico. Pero me tocó combatir con uno de los cinturones negros que le tenían temor, porque un golpe de él era una lesión fácil. Me acuerdo una vez que me pegó, me metió una patada en la boca, no se la pude bloquear, y yo regresé aquí con los labios hinchados, más hinchados de lo que los tengo. Y recuerdo que una de las cosas que me llevó a perder el combate era que yo llegué al combate con miedo. El miedo me paralizó. Hermano, lo tenía ahí enfrente. Y hasta me movía más rápido. Pero no sé por qué no ejecutaba los movimientos. Lo mismo nos pasa en la vida cristiana cuando tenemos ese tipo de circunstancias, que en vez de estar sobrios nos llenamos de temor, nos paralizamos. En el verso 8 se nos habla de la palabra fervientes. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta palabra ferviente también tiene este significado de extendido. Estiren su amor, así como lo hablamos en la expresión del versículo anterior. Estiren su amor, porque ese amor cubrirá multitud de pecados. Y esto nos lleva a recordar un proverbio, el proverbio 10, verso 12, en donde el proverbista dice, el odio despierta rencillas
pero el amor cubrirá todas las faltas. Y se ha orgullido que el amor puede ganar el perdón de los pecados, no solo para aquel que lo da, sino para el que lo recibe también. Y muy posiblemente el significado es que el verdadero amor pasará por alto las faltas de su prójimo. Simplemente podría estar tomándose como referencia al amor de Dios que cubre nuestros pecados. Que el motivo para que nos amemos los unos a los otros sea ese: pasar por alto los pecados o las ofensas que nos hayan hecho. En el verso 9 se nos habla de que nos hospedemos los unos a los otros, y es hablando de hospitalidad, que era un factor importante en los días estos donde había mucha migración y donde había también muchos ministros itinerantes y no tenían dónde descansar. En el verso 10 dice, uno de los textos bíblicos más conocidos: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cada uno implica que cada cristiano tiene un don. Y las observaciones de Pedro sobre esa mayordomía son importantes en vista del hecho de que Jesús habló sobre este asunto, especialmente a Pedro, en Lucas 12:42. Cada uno de nosotros está llamado en esta unificación que la iglesia requiere en medio del sufrimiento, a ejercer su don. Y el verso 11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que habla, esto debe ser tomado como cubriendo las dos grandes divisiones del ministerio cristiano en la iglesia cristiana: hablar y ministrar. Ambos ministerios son igualmente dados por Dios y pueden confiar en Dios en que hará la provisión necesaria para su cumplimiento. Hermanos, estuvimos viendo una vida nueva en los tiempos postreros. Esta vida nueva se vive a través del sufrimiento. Sufrimiento que purifica al santo y sufrimiento que unifica a la iglesia. ¿Qué tareas o qué áreas aún necesitamos para entregar a Dios? Si el fin se acerca, ¿cómo estás invirtiendo el tiempo de vida que resta? Si estamos siendo exhortados a amar y a servir activamente, ¿estamos usando esos dones para edificar a otros? Y también, Señor, hermanos, meditemos nuestra vida de oración. ¿Refleja la seriedad de los tiempos? Hermano, yo en este punto último tengo que reflexionar. Me cuesta bastante tener tiempos de oración sólidos. Hermanos, la Biblia nos llama a vivir con propósito, dejando atrás el pecado, abrazando el amor y sirviendo con los dones que Dios nos ha dado. En estos tiempos finales, nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios. Señor les bendiga. Hermanos, qué alegría poder